tardes. Soy Manuel Esbert, dirijo la editorial Psimática y quiero darles una idea rápida de qué pasa entre la editorial Psimática y la teoría del apego, porque estamos muy involucrados en trabajar y desarrollar la teoría del apego en todo el ámbito hispanohablante. Bueno, yo soy un psicólogo que me formé en Madrid, hice la carrera en Madrid, luego me empecé a formar en psicoterapia, en psicodiagnóstico. En un momento determinado me pidieron que tradujera y publicara en castellano un libro de psicodiagnóstico, en concreto del test de Rorschach, del sistema de Exner. Lo hice encantado, interesado, sin saber que me estaba metiendo en el lío tremendo de una editorial. Finalmente, pues es así, hay una editorial, se llama Psimática, y publicamos libros de psicología y además damos cursos online de temas de especialización. La historia en relación con la teoría del apego es que en el año 2000 una colega vino de Londres diciendo que había un libro muy interesante de un tal Mario Marrone, Attachment and Interaction, y que era muy interesante y que lo tradujera y lo publicara. Yo vi el libro y la llamé y le dije, no me interesa, porque hay que pagar al editor original, inglés, que era Jessica Kingsley, y además el libro es un libro que tiene ya 4 años y habría que actualizarlo y no se puede porque cuando compras los derechos de un libro tienes que repetir lo que pone el texto sin cambiarlo y hay que pagar un traductor. No me interesa. El libro es interesante, dije, por cierto, además, teoría del apego, no hay nada en español, o sea que estaría bien. Unas semanas más tarde recibí una llamada telefónica del autor. Por teléfono dijo, soy Mario Marrone, le llamo de Londres, usted me recibiría si voy a Madrid y hablamos. Yo me quedé muy sorprendido y le dije, doctor Marrone, si usted viene a Madrid solo por hablar conmigo, ¿qué menos? Yo le voy a invitar a cenar y nos conocemos y charlamos a ver qué pasa. En esa cena, que fue de alguna manera una cena inaugural de muchas cosas que han pasado después, primero me cayó muy bien. Mario Marrone me pareció personalmente alguien muy cálido y rico, excepcional, una persona que valía la pena, entonces me quise hacer amigo de él. Segundo, le propuse que en lugar de traducir su libro publicado Attachment and Interaction en Inglaterra, ¿por qué no hacíamos un libro, él y yo, que fuera una introducción a la teoría del apego en castellano? Y al día siguiente me fui a su hotel con el libro y empezamos a trabajar sobre el índice del libro, modificaciones para poder sacar un libro publicado por Mario Marrone, que fue este, y es la teoría del apego, un enfoque actual. Este fue un libro que ha servido para que en Latinoamérica empiecen a hablarse más. Bueno, yo no digo que sea el único, por supuesto, sería una pretensión por mi parte, pero es cierto que ha sido un libro que ha generado grupos de estudio y una actualización de la teoría del apego en castellano muy interesante que ha hecho que Mario Marrone tenga que empezar a viajar, a dar seminarios y cursos, etc. Otra cosa que ocurrió es que me comprometí con él en promover desde Psimática la teoría del apego, que tenía una organización incipiente en España, que era International Attachment Network Iberoamericana, IAN-IA. Entonces Psimática se involucró en los congresos de IAN-IA, empezamos a asistir, a participar, a promover IAN-IA, les hicimos un logotipo, una página web, y empezamos a trabajar para que IAN-IA empezara a tener una vida mayor entre, de momento, solamente colegas en España. Fueron varios años muy interesantes que dieron lugar a que en el 2008 publicáramos un libro compilado por Sagrario Yarnoz, La teoría del apego en la clínica 1, porque pensábamos que hubiera una serie, ya estábamos pensando en una serie de libros sobre la teoría del apego. Y además eran unos libros que iban a tener un formato similar. Al libro de Sagrario Yarnoz sobre temas ya de la teoría del apego
Siguió otro libro, esta vez en inglés, porque yo tomé contacto, yo seguí en contacto con el mundo del Rorschach. Entonces, la Sociedad Europea de Rorschach asistí a un congreso y ahí tomé contacto con un equipo de la Universidad de Padova, donde la doctora Adriana Lis estaba trabajando la teoría del apego desde el test de Rorschach, cómo trabajar temáticas o problemáticas de la teoría del apego investigadas con la herramienta diagnóstica que es el test de Rorschach. Entonces publicamos su libro, un equipo de la Universidad de Padua, se llama Attachment and Personality in Clinical Settings. En realidad es un acercamiento entre el test de Rorschach, sistema de Exner y la teoría del apego. Un libro muy interesante que se vende muy poco porque casi nadie sabe que existe, pero vale la pena. El libro de Mario, la teoría del apego, un enfoque actual, funcionó tan bien que hicimos una reedición, segunda edición, ampliada, cambiada, mejorada, que salió publicado en el 2009 y es la actual. Mario sigue trabajando y sigue involucrado personalmente y me fue poniendo en contacto con otros colegas, por ejemplo Luis Yuri, nuestro querido Luis Yuri de Rosario. Digo querido porque Luis Yuri ha muerto. Y cuando alguien a quien quieres muere, lo primero que dices de él es que mi querido amigo. Aparte de querido amigo, era un muy buen profesional. Entonces, Luis Yuri nos escribió la teoría del apego para psicoterapeutas. La teoría del apego en la clínica 2 es el subtítulo, porque pensábamos que en la serie de libros de la teoría del apego ocuparía el lugar 2, ¿no? Luego lo de la serie ya no ha sido necesario. El libro de Luis Yuri es muy interesante. Trata, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el trabajo que hace sobre el duelo, que es una de las temáticas importantes que trabajó John Bowlby, el creador de la teoría del apego. Y da consejos muy útiles y trabaja lo que sería una epistemología de la teoría del apego comparada con una epistemología del psicoanálisis. También, como consecuencia de haber asistido a otro congreso de Ian Ia, esta vez fue en Reus, en una ciudad de Cataluña, en España, publicamos actas de las ponencias de esta reunión de Ian Ia. Y es un libro que está también a disposición de ustedes, con enfoques y ponencias que fueron muy interesantes. Después pasó algo notable. Junto a Ian Ia, la única asociación que conocíamos hispanohablante vinculada o interesada en la teoría del apego, aparece RIA, Red Iberoamericana del Apego, en Latinoamérica. Yo tomo contacto con RIA y finalmente, después de una serie de conversaciones, RIA encarga a Psimática publicar un libro que sería conmemorando la fundación de RIA y su primer congreso. Y fue este libro, La teoría del apego, investigación y aplicaciones clínicas. Este es uno de los libros que más trabajo ha dado en Psimática. Tiene 42 autores, tiene infinidad de capítulos, 800 y pico páginas, y es llamativo que al ser autores de todos los distintos países latinoamericanos, cada uno habla con su lenguaje personal y escribe con su lenguaje personal, usa su propia terminología, y hubo meses de intenso trabajo en la editorial para unificar y darle una coherencia terminológica, lingüística, que hiciera que el libro fuera útil. Aquí está, y es un libro que debe tener, en Latinoamérica en particular, salidas y ventas porque hay autores de casi, yo diría, no sé si todos, pero de muchos países. Por no extenderme, hemos tenido la fortuna de publicar 2 libros más a Mario Marrone. Uno ha sido Apego y motivación, en el año 2014. Es un libro en el que Mario Marrone trabaja más en detalle temáticas del apego
Apego y motivación es un título muy ilustrativo, porque la teoría del apego se caracteriza por ser un sistema de motivación específico, frente al sistema de motivación freudiano, de que los seres humanos nos movemos por un motor básico, que es pulsión, en última instancia sexual, de orden sexual, que no genital, cuidado, no nos mezclemos, no nos confundamos. Freud tenía una concepción de la sexualidad como el motor que mueve las acciones humanas. John Bowlby, muy interesado en la etología y en la vinculación entre las personas, dijo, sí, eso de la sexualidad, sí. De hecho, él era un psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Británica y lo fue hasta que murió, nunca dejó de serlo. Pero dijo, hay otra motivación que creo que es muy importante, que es el apego. El apego o vincularidad. También se podría traducir vincularidad. El término attachment. Vínculo, vincularidad, apego. Cómo los seres humanos necesitamos estar vinculados. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, entonces el libro de Mario Marrone es un texto magnífico que profundiza en la temática epistemológica de la motivación, la teoría del apego y la motivación. Y finalmente, ahora, recientemente este año, ha publicado con una osadía que le caracteriza y con la valentía que le caracteriza a Mario, un libro que se llama Sexualidad, la tuya, la mía y la de los demás. Se ha metido en un berenjenal Mario Marrone increíble. Yo, que ya le quería y le admiraba, ahora ya le tengo puesto en un pedestal, porque los tiene muy bien puestos Mario Marrone al escribir este libro. Porque aborda temáticas muy difíciles, muy controvertidas, muy polémicas, y lo hace de una manera muy honesta, muy directa. Bueno, está dando un juego muy interesante, ¿no? Hasta aquí están los libros que hemos publicado en Simática sobre la teoría del apego. Pero hay otra cosa que antes de terminar este pequeño vídeo quiero comentar. Hace unos años Simática inició una labor adicional a la publicación de libros que se llama el Aula Virtual de Simática, y es un centro de docencia online de cursos de especialización, de posgrado, en temas que tienen que ver con la psicología en sus muchas ramas. Entonces, en ese sentido, aparte de otros cursos en otros asuntos que tienen que ver con la infancia, con el psicodiagnóstico, etc., hay un programa de formación online en la teoría del apego que eran 10 cursos que empezamos en el año 13, dimos la promoción, funcionó muy bien, extremadamente bien, sorprendentemente bien, porque no teníamos apenas experiencia en la docencia online, y descubrimos que es una herramienta excelente. Entonces hicimos una segunda promoción que fue en el año 13-14, que en el año 15-16 creo, y ha sido tan interesante y tan exitosa que ahora la tercera promoción vamos a hacerla en combinación con una universidad oficial española, la Universidad de La Coruña. Con lo cual, la tercera promoción del programa de formación online en la teoría del apego va a ser un curso experto de posgrado de la Universidad de La Coruña. Los docentes, en este caso van a ser 14 cursos, van a ser automáticamente docentes de la Universidad de La Coruña, aunque sean un clínico de Cochabamba o de Valparaíso. Y los alumnos van a ser alumnos oficiales de la Universidad de La Coruña, que van a obtener un título oficial de la Universidad de La Coruña. Estamos muy ilusionados y nos sentimos afortunados y orgullosos de que la Universidad de La Coruña nos haya elegido para esta docencia, la primera docencia online que va a dar la Universidad de La Coruña, y empezará en enero del año 17. También como proyectos tenemos algunos más que vienen en camino, se están cociendo, por ejemplo un libro que me parece excelente, que va a ser una biografía científica de John Bowlby. Lo escribe Arturo Ezquerro, un psiquiatra español, pero que vive en Londres y que tuvo la oportunidad de trabajar con Bowlby en los últimos años de su vida.
y otros libros que vienen también, pero que ya iremos hablando en su momento cuando vayan apareciendo. Estamos totalmente a su disposición. Por favor, contáctenos y pregúntenos, porque por ambos lados, de ustedes y de nosotros, creo que compartimos intereses de vincularnos muy bien, de apegarnos. Nada más.